Señores, ya nosotros estamos de vuelta aquí en el Zap en la Sopa. Recordarles a ustedes que también estamos en vivo a través de YouTube. Yo sé que usted se siente muy cómodo en su casita, en televisión, pero ese público que anda en la calle, que utiliza YouTube, bienvenido, aquí andamos. Hoy nosotros contamos con la presencia de una amiga que ya ha pasado por aquí, que ya es parte de la familia, que ya se siente del Zap en la Sopa. Stephanie Llenas estuvo con nosotros el año pasado y está aquí. Ella es psicóloga, ya ustedes algunos la han visto y van a recordar ese rostro, pero en esta ocasión nosotros no vamos a hablar de psicología, nosotros vamos a hablar de una parte muy íntima de ella. Así que buenas tardes, Stephanie. Bienvenida, Stephanie. Gracias por una vez más darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, dos seres humanos excelentes, profesionales, y pues qué bueno que Dios nos haya dado la oportunidad de poder compartir este momento en esta tarde. Así que thank you. Stephanie, cuando yo vi tu historia en Instagram, yo me quedé sorprendida. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque como esa plenitud que tú transmites no es de una persona que haya pasado por tal proceso. Cuéntame de cómo te enteras de ese proceso que atravesaste. Bueno, para empezar, creo que es importante aclarar que fue en pandemia. Que no fue en un momento natural de la vida, sino en una etapa muy difícil para todos. Y fue en el 2020, el 26 de agosto del 2020. O sea, a meses de habernos enterado de la pandemia, de haber tomado cada gobierno, pues, la iniciativa de encerrarnos a todos. Entonces pasa que un día yo me hice el autoexamen, yo me estaba bañando y naturalmente sentí algo inusual, que fue una bolita en el seno izquierdo. Sucede, pasa y acontece que las citas estaban muy complicadas de conseguir inmediatamente, y pues yo duré aproximadamente 15 días para poder venir a Santiago, porque yo no vivía aquí, yo vivía en Bávaro, para poder hacerme una sonomamografía. Cuando vengo aquí, efectivamente, el mismo día que me hice la sonomamografía, me entero que di positivo a cáncer de mama. Wow. Entonces, ese día me enteré manejando. Pero detrás de ese proceso había un diagnóstico que era saber qué tipo de cáncer es, a qué responde mi cáncer, y eso duró, por el tema de la misma pandemia, pues duró casi 1 mes y medio. Esa fue la etapa más difícil del proceso de enterarme que yo tenía cáncer. ¿Por qué? Porque es un proceso donde tú no sabes si vas a vivir o vas a morir, donde tú no sabes a qué tú vas a hacerle frente. Qué tipo de tratamiento te van a dar, cuántas operaciones todavía faltan. Y realmente fue un proceso muy desgastante, sobre todo por el tema de que había que estar en médicos y había que hacerle frente a 2 enfermedades que yo no sabía cómo respondían, y a 2 enfermedades que yo tenía que cuidarme, tanto el cáncer como el COVID. Cuando te enteraste de este proceso, ¿cuál fue la primera persona que tú le comentaste y cómo esa persona recibió la información? Esa persona fue mi esposo. Mi esposo realmente nada lo saca de su centro, pero con anterioridad ya yo sabía, porque soy una persona muy creyente, y hubo una persona de la familia de él que tuvo un sueño conmigo, y 4 años después, sé que hay muchas personas incrédulas, pero realmente Dios sí se manifiesta por sueños, y esa persona vio hecho realidad ese sueño 4 años después. Cuando yo tenía una sola hija en ese momento, y 4 años después, mi hija tenía 6 meses en ese momento cuando ella tuvo ese sueño, y 4 años después fue una realidad. Entonces ya Dios nos preparó mental y emocionalmente para eso, y aunque realmente no es lo mismo llamar al diablo, como comúnmente decimos, que verlo llegar, pues sí, eso yo entiendo que fue parte del propósito para el que Dios nos preparó para hoy yo estar aquí. Tú te puedes sentir en confianza con tu tema de los sueños. Tú llegaste al lugar correcto, Stephanie, así que indicadísimo. Al indicadísimo. Pero tú sabes que más para allá, nosotras sí, pero más para allá tú sabes que la gente se pone... Es que llega un momento que todo tiene que resbalarte. Yo duré toda mi vida llorando y pensando que yo era una jodida loca porque me soñaba las cosas. Y eso yo no se lo comentaba a nadie. Ahora me vale mierda que la gente lo entienda o no lo entienda. Ya yo sé que lo mío no es locura. Y que papá Dios accionando. Y que cuando me manda fluye, y si no me guardo el dato. Stephanie, cuéntame cómo asumes mentalmente este proceso del cáncer en tu vida. ¿Cómo tú lo asumes?
con total y plena fe y confianza de que Dios, así como me puso en la situación, le iba a dar una solución. Yo soy una persona muy creyente, amo a Dios sobre todas las cosas. Sí tengo mis etapas con Él, o sea, mis etapas donde, como todo ser humano, me siento bien y a veces como que digo, pero ven acá, ¿cómo es la cosa? Pero creo que la fe, como dice bien su palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A pesar de yo ver tantas noticias malas en tan poco tiempo, yo tuve la certeza y la convicción de que el amor de Dios iba a ser tan grande que iba a haber un accionar de parte de Él que pudiera permitir que yo siguiera adelante y pudiera salir de esa situación victoriosa. Stephanie, me voy a la parte del sueño. Cuando esa señora se acercó a ti y te dio esa profecía de que tú ibas a ser paciente de cáncer, hoy en día o en ese momento, tú estando bien, ¿cómo tú recibiste la noticia? Y sobre todo, al momento de esos años pasar y entregarte ese diagnóstico, yo te aseguro que lo primero que te llegó a la cabeza fue esa señora del sueño. Entonces, háblame de cuando recibiste la información de la profecía y cuando la profecía se cumplió. Bueno, en el momento fue algo chocante porque obviamente yo recién parida y joven, o sea, yo tuve cáncer a los 33 años, 4 años antes yo era mucho más joven. Entonces, cuando recibo ese sueño, realmente lo recibo porque una persona le dijo a ella que me dijera. Y cuando lo recibo, pues eso me tambaleó porque yo digo, pero ven acá, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Yo haciendo mi vida muy joven, con una niña de 6 meses que tira para adelante, que echa para adelante y que me ven este sueño en ese momento. Me dolió en el momento, pero yo no le di mente. Yo lo dejé así como, ok, que sea lo que Dios quiera. Pero como yo tenía mis temas con esa persona, oye, ¿cómo es Dios? Dios usa la persona con la que Él más te trabaja muchas veces para cumplir cosas inimaginables que de verdad te dan como en un punto que choca. Bueno, pasan 4 años, eso se hace una realidad. Yo le digo a mi esposo, tengo una bolita ahí, me parece extraña. Pero vamos a ver, porque tú sabes que nosotros las mujeres tenemos mucho descontrol hormonal. Le digo, pero si en 2 semanas esto sigue ahí, yo voy para el médico y si sale positivo a cáncer, yo me voy a quitar mi 2 senos. Le dije a mi esposo radicalmente. Mi esposo me dijo, yo te apoyo en todo lo que tú hagas. Nada, tiro para adelante, vengo y se cumple. Pero cuando se cumple fue muy distinto a como cuando yo lo supe, cuando esa persona me lo comentó. Fue una reacción completamente distinta porque en el momento que me lo dijeron, pues yo lo rechacé. Pero en el momento que Dios lo cumple, yo lo acepté. Entonces fue algo muy como ambivalente, pero realmente por medio del sueño fue que Él me preparó y yo asumí y acepté su voluntad en ese preciso momento. Psicóloga y creyente, cosas que el ser humano a simple vista la ve contraproducente. ¿Cómo tú manejas estas dos, qué sé yo, no sé cómo llamarle, estas dos facetas de tu vida, lo espiritual pero también lo mental? Sí, es algo muy contradictorio como tú lo dijiste. ¿Qué te digo? En ese momento no hay mucha psicología que te consuele y que te pueda servir. Recuerdo a uno de mis doctores que me dijo, mira, la actitud positiva en este tipo de proceso es crucial, porque si tú tienes una actitud positiva en este proceso, tú tienes el 90% del pleito ganado. Pero ¿qué pasa? Yo, en mi mente humana, como paciente y conocedora de la psicología, porque yo fui mi propia paciente en ese momento, relajando, porque eso obviamente todo el mundo sabe que no se puede. Digo, pero ¿cómo yo puedo ver algo bueno en todo esto tan malo que me ocurre, que me está pasando? O sea, es algo contradictorio completamente. Humanamente, a ti se te bloquean todos los parámetros porque es que es algo completamente inusual. Y comencé a investigar qué era tener una actitud positiva. Y no es más que un día a la vez, saber y reconocer que todos los días no son iguales. Saber y reconocer que un día tú vas a estar bien, otro día tú vas a estar mal y otro día tú vas a estar regular. Y que todo eso es parte de la vida y de cualquier proceso y cualquier etapa en la que tú te encuentres. Porque la vida, dicho sea de paso, nunca jamás es lineal. ¿Llegaste a cuestionar a Dios por la decisión que tomó? Sí. Sí, porque
Pero ese cuestionamiento, para que tú veas, no fue en el momento, fue después. Yo arrastré, y todavía sigo arrastrando, siéndote honesta, con cosas que yo no viví en mi etapa, porque yo tuve que ser tan fuerte por mis hijas, que yo llegué a normalizar mucho mi proceso con todo el mundo, porque mi mamá tenía cáncer también. O sea, en un mismo sistema familiar había 2 diagnósticos de 2 pacientes de una misma familia, madre e hija con cáncer. Una colorectal y otra de mama. Y yo tuve que ser fuerte para mi mamá, para mi papá. Ellos estaban en Estados Unidos viviendo, para mis hermanas, pero tuve que ser fuerte por mi esposo, por mis hijas y por mí. Yo bloqueé muchas cosas a nivel inconsciente en ese momento para yo poder normalizar que no me pasaba nada y que todo estaba bien, porque yo entiendo, asumo y todavía comprendo que para los familiares es más difícil que para el paciente. Y yo lo aseguro y lo sostengo y me mato con cualquiera por esa idea. ¿Por qué? Porque la gente que te ama quiere hacer por ti y no puede. Sin embargo, tú como paciente estás enfocado en tu cosa de que tú tienes que darte tanta quimioterapia, de que tú te tienes que someter, y tú estás enfocado en luchar. Y para ti no hay nada más que luchar y salir de eso. Pero para el que está viviendo ese proceso de lejos, desde otra perspectiva, que no es la tuya, que no es la que, porque tú eres que tenga el fuego, el otro quiere sacarte del fuego, pero no tiene la manera de sacarte. Imagínate tú que una gente que tú ames, imagínense la gente que ustedes más aman en la candela, en el fuego, y que ustedes quieran así y se quemen. O sea, ustedes quieren y le da impotencia ver que esa gente se está quemando ahí. Wow. Y la única persona que tiene la capacidad de salir de ahí es la gente que tú amas, que es en este caso mi mamá y yo, que éramos las que estábamos en la candela. Entonces, realmente la psicología me sirvió, sí, pero al momento de practicarla, en el momento donde tú estás viviendo una etapa a la que nadie te ha preparado, es difícil, muy difícil. ¿Cómo fue todo ese proceso de haber perdido el cabello y todo eso? Porque he tenido amigas que tristemente han pasado por esto y como que cuando llegan a esa etapa, ese es el punto de quiebre de toda mujer, como sí. Wow, ahora voy a tener que usar peluca, ahora cómo me van a mirar, no sé a qué responde la mente humana, pues cuando uno piensa este tipo de cosas y cuando pasa por este proceso. Lo que pasa es que culturalmente hay un prototipo de mujer bonita. Y ese prototipo, nosotros las mujeres socialmente tenemos muchas exigencias. O sea, cultural y socialmente se nos exige demasiado. Más de lo que deberían. Y más de lo que mucha gente estaría dispuesta a dar. Porque estamos claros que aunque hay gente que exige, varón y hembra, muchas veces esas personas que más exigen no están dispuestas a dar la mitad de lo que exigen. Y qué es fuerte, algo qué que fuerte. es verdad, y es algo que es sumamente injusto, sobre todo cuando tú pasas un proceso así, que tú vienes a anclarte por esa vergüenza social de que estoy pasando por este proceso, no quiero que nadie me pregunte, estoy pasando por este proceso porque lo bonito es tú tener los cabellos largos. ¿Quién dijo? Yo me limité a disfrutar mi proceso y a identificarme con mi proceso, eso sí, en todo. Se me cayó el pelo, ¿qué yo puedo hacer? Nada, vivirlo. Las cejas, me aprendí a pintar mis cejitas, ¿ves? Sí, yo no sabía pintarme las cejas. De hecho, yo tengo fotos con anteriores que yo me veo y yo digo, cónchale, pero ¿y por qué yo nunca me pinté las cejas? Y yo no me ponía mi sombrita, mi lápiz negro, mi pintalabio. No tenía cejas, me aprendí a pintar las cejas. No me gustaba mucho pintarme las uñas. Perdí todas mis uñas, todas. Porque la quimioterapia te daña lo bueno y lo malo. Aprendí a pintarme las uñas y hasta que crecieron, porque no me gustaba vérmelas porque se me pusieron negras las uñas. Perdí la pestaña, me hice una sesión de fotos, me ajusté mi pestaña. No tenía cabello, me identifiqué desde el día 0 y de hecho puse en mis redes sociales. Este no es el prototipo de mujer al que todo el mundo llama linda, pero para mí es hermosa. Wow. Por todo lo que yo he tenido que pasar para llegar a verme como yo me veo. Sin cabello, pero luchando por mi salud. ¿Cómo yo, como mujer, aprendo a identificar un hombre que desde el minuto 0 yo sepa que va a estar conmigo en las buenas, en las malas y en las malísimas? Te digo algo, mira, eso es algo que yo entiendo que antes de uno entrar en una relación, hay muchos indicadores que, sobre todo nosotros las mujeres, dejamos pasar, porque el hombre se enfoca en enamorar, pero la mujer es el único momento donde la mujer puede elegir
es cuando el hombre está enamorando. Ok, me está enamorando, ven, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, ¿lo acepto o lo dejo? Pero es como el único momento donde la mujer tiene la potestad de elegir, porque después que está dentro de la relación y enamorada, entonces nos toca negociar con eso que nosotros aceptamos. Pero te voy a decir, no hay un manual que te haga identificar un hombre que puede estar contigo en las buenas y en las malas, porque dentro de un matrimonio, sobre todo, Crismel, hay muchas etapas, porque como te comenté, la vida no es lineal y hay etapas mejores que otras. Lo que tú toleras en una etapa no lo toleras en la otra. Pero sí te puedo decir que una persona que tú veas que es entregada a su familia, que tenga un concepto de familia, que sepa estar contigo en las malas y no siempre en las buenas, es una persona que va a estar en el peor momento de tu vida, consumando eso que dice la ley, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en lo próspero y en lo adverso. Stephanie, ¿cómo tú pudiste superar esos pensamientos negativos que llegaban a tu mente? Porque tú dices que tú estabas inmiscuida porque también tu mamá estaba padeciendo por esto, pero yo sé que hubieron pensamientos porque a todos nos pasa. De hecho, cuando tú estás viviendo, ¿y qué es lo que me pasa, papá Dios? Cuando tú estás viviendo una etapa de tu vida en la cual tú estás feliz, como quiera esos pensamientos negativos llegan. Imagínate en un proceso de cáncer. Yo me imagino que son peores y son frustrantes. ¿Cómo tú contrarrestaste eso? Por ejemplo, un pensamiento que te llegara, ay, si yo me voy, mis hijos se van a quedar solas, por ejemplo. Todo eso puede pasar. ¿Cómo tú contrarrestaste eso? Oración. Recuerdo que en ese proceso, cuando no sabía, yo tenía que también, aparte del proceso de mi mamá, aparte de mi diagnóstico, yo tuve que preparar toda una mudanza con mi esposo de Bávaro aquí, con mis hijas, en pandemia. Y recuerdo que en ese momento determinado, que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, yo tenía mucho miedo a morirme. Fue la primera vez que me dio un ataque de pánico. Porque fue tanta la frustración, fue tanta las emociones, fue tanto lo que yo viví en tan poco, que yo sentí que yo iba a colapsar. Y no colapsé porque Dios realmente me ha dado la fuerza, me dio la fuerza en ese momento. Y recuerdo que mi esposo y yo, imagínate la cama, dormimos a nuestras hijas, la cama, él en un lado y yo en otro, hincados orando, pidiéndole a Dios que nos diera la paz para enfrentar ese momento. En cada momento donde yo quise sentirme insegura del proceso, en cada momento donde yo quise creer y me di el permiso de creer más en lo que yo veía, en cada momento donde yo puse por encima la circunstancia que todo, yo acudí a Dios. Porque Dios es el único que me puede dar a mí y nos puede dar a todos la fortaleza para asumir un proceso así, de una manera objetiva, de una manera sabia y de la mejor manera posible, no solamente por ti, sino por todo el que te rodea. Oración. ¿Qué tanto ha avanzado el tema de la salud y la protección con relación a este tema aquí en la República Dominicana para las mujeres que son pacientes de cáncer? Hablamos de un costo muy elevado y que no todo mundo puede cubrir. En ese momento de tú encontrarte en esa situación, que muchísimas mujeres de nuestro país también se encontraban en esos centros junto contigo, ¿qué tú observaste? ¿Qué tuviste? El servicio, las atenciones. Te voy a decir, el servicio del centro, 1A. Las personas son parte de un proceso vital. Yo creo que un buen equipo médico también te ayuda a tú sobrellevar la enfermedad de una manera menos dolorosa. Ahora bien, un costo elevado, sí hay medicamentos de alto costo. Y de hecho, la persona que estaba encargada de medicamentos de alto costo de esa etapa fue mi doctor en el hospital. Y sé que hubo, en su momento hubo una escasez de mi tipo de quimioterapia, porque yo me di 30 quimioterapias, que ese otro paso que ahorita te cuento. Pero yo me di 30 quimioterapias y hubo 18 de esas que eran de las más caras, costaban 124,000 pesos, ¿oíste? Y el seguro te cubría, hay el seguro se le activa algo por enfermedad catastrófica, y eso te cubría un 100%, pero después de ese millón de pesos que eso se agotaba, tú tenías que buscar tu cuarto, 124,000 pesos. Gracias a Dios, Dios fue tan maravilloso que yo no tuve que pagarlo. Yo no sé cómo, pero yo no tuve que pagarlo.
yo no tuve que pagar el 100% del costo total de la quimioterapia, sino que siempre el seguro me cubrió. Así fuera el 80% y yo tenía que buscar 30,000 pesos para yo cubrir solo ese tratamiento. Y dicho ese de paso, yo tenía que 2 tipos de quimioterapia a mí me daban diferentes. Añádele a eso la cirugía que tú tienes que pagar, añádele a eso los medicamentos paliativos que tú tienes que usar, por los efectos, por todo lo demás. Sí, en un costo abismal. Pero el tema es los seguros de este país. Yo todavía no concibo y me da un pique que los seguros de este país no le cubran a una gente de que por una preexistencia. Por tú, por ejemplo, llegar, por ejemplo, si yo me salgo del seguro donde yo estoy, yo me embromé. Al menos que yo trabaje y yo tenga un seguro básico de salud y me puedan cubrir por medio de ese seguro básico. Pero un seguro privado, si tú llegaste con cáncer, si yo me salgo del seguro que yo estoy y yo llegué con cáncer a un seguro privado, no me lo cubren. ¿Cómo es que todavía estamos en eso? ¿Cómo es que todavía una persona, ¿para qué tú tienes un seguro? Si no es porque tú tienes una condición preexistente que tú necesites la cobertura, y si no es porque dentro de ese seguro te pasa algo, tú tienes seguro para tú resolver, porque aquí, por ejemplo, ¿quién tiene un depósito en una clínica? Que es algo absurdo también. Que a ti no te atiendan ni que porque tú no tienes un depósito. Señor, ¿y la humanidad? Es como absurdo, o sea, que la misma gente que trabaje con gente, valga la redundancia, sea la que le quite la oportunidad a la gente, valga la redundancia, de que se sanen. Entonces, todo es dinero. La vida de la gente vale por el depósito que yo dé. Entonces, sí, aquí hay una precariedad en República Dominicana. Mientras mi mamá, la quimioterapia se la llevaban a su casa. Mira cómo es el sistema. Mi mamá iba a su médico, a su oncólogo. Su oncólogo le hacía una indicación. La indicación, el médico o la secretaria del médico la mandaba a la farmacia. La farmacia llamaba a mi mamá para ver cuándo ella podía recibirla y la farmacia directamente a su casa le mandaba todos sus medicamentos. Aquí, mi esposo tenía que levantarse a las 4 de la mañana, hacerme un turno para yo muchas veces salir a las 12 de la noche. No me quejo del centro, jamás, pero es un sistema que debe mejorar. ¿Por qué? Porque suficiente tiene un paciente de cáncer con el proceso del cáncer, con la información del cáncer, con la misma enfermedad, para también tenerse emocionalmente que desgastar y físicamente haciendo ese tipo de proceso. No es justo. Stephanie, un paciente de cáncer, ¿qué es lo más propicio que sus amigos pueden hacer por ellos? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué te faltó de tus amigos? Nada. Mira, tengo amigos maravillosos. Ahí es que tú de verdad conoces la bondad de la gente. Tengo amigas, ella sabe quiénes son. Hay algunas que están en vivo y te están saludando a través de YouTube. Para que tú veas, tengo amigas que fueron ángeles terrenales, instrumentos maravillosos de Dios, que me ayudaron en todo. Yo no podía pagar eso. En pandemia, ¿quién podía asumir? Imagínate, calcula 124,000 pesos, 30,000 pesos, 25,000 pesos, cientos y cientos de miles de pesos en una enfermedad, en una pandemia donde todos nos vimos reducidos por todo. Yo no tenía cómo cubrir eso y a mí no me da vergüenza decirlo. Yo no tenía. Sin embargo, yo aprendí a recibir ayuda. Era algo que yo tenía que aprender, que mi esposo tenía que aprender, que mi familia tenía que aprender. Yo aprendí a recibir ayuda económica, emocional, física, pero sobre todo espiritual de mis amigas. Hubo mucha gente en Instagram, en mi plataforma, que oró por mí. Todas esas oraciones. Yo soy el producto de todas esas oraciones. De esa fe. Lindo. De esa fe en conjunto que consuma el hecho de lo que Dios dejó escrito, que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí Él estará. Hubo mucha fe y muchas personas en conjunto, muchos orando por la salud que yo tengo hoy, y se lo agradezco de por vida, tanto a mis amigas como a esa comunidad, como a la familia que estuvo presente en ese momento, a cada parte de esas personas que fueron vital, personas del colegio que también fueron vital en ese proceso y que de verdad yo soy el resultado de eso, y vida
me va a faltar para yo poderles agradecer. Stephanie. Como bien dice el versículo, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dices a esa montaña que se mueva, se mueve. Stephanie, nosotros estamos felices, ya se nos agotó el tiempo de que tú estés aquí, pero aún así, yo sé que todos ustedes se han llevado una gran enseñanza. Estos testimonios fortalecen a muchas personas que están ahí en casita delante de su televisor y que requieren escuchar esa palabra. Tus redes sociales, porque yo sé que la gente te sigue. En mis redes sociales, Stephanie Llenas B, a su orden y a su disposición. Nos vemos por ahí y ahí estamos para crecer, reír y pasarla bien. Y le pueden escribir a su DM, que ella sí responde y apoya a muchísimas personas por ahí, señores. Nos reencontramos el próximo lunes. Tome este fin de semana con cuidado. Agradezca a la Papá Dios por todo y abrace a sus seres queridos. Bye, bye. Chaito, pues.